Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de estudio del libro de los cambios. Antes de comenzar, voy a presentarme y presentar un poco lo que va a ser la propuesta. Yo soy usuario, podría decirles, del I Ching desde hace casi o un poco más de 20 años. Tuve la suerte de tener un vecino amigo que también en su casa, como la mía, estábamos rodeados de libros en nuestra crianza, y cuando yo me empecé a acercar un poco a la filosofía y a las prácticas orientales a través de las artes marciales primero, este amigo vecino me dio un I Ching porque él supuso que para mí podía ser de valor, siendo que para él no lo era, no podía descifrarlo, no podía interpretarlo, y me dijo con mucho atino que me iba a servir a mí ese libro, y empecé entonces con esa traducción que era la versión de Wilhelm, traducida al español por Elena Jacobi de Hoffman. Esta es otra traducción al español de Wilhelm, que adquirí posteriormente. Bueno, y estuve muchos años estudiando de forma autodidacta el libro de los cambios. Empecé primero con el método de las monedas, simplemente a hacer mis consultas a los hexagramas, y solamente lo tenía como algo íntimo, aunque ya con el tiempo, ya después de tener bastante práctica con esto, empecé a encontrarme con que muchas otras personas también realizaban estas prácticas. Entonces empecé a abrirme un poco más a la experiencia de compartir muchas veces en reuniones con amigos o encuentros íntimos también, hacer lecturas de hexagramas también para otros, no solamente para mi consulta personal, y así durante muchos años fui como familiarizándome con el I Ching como, como un libro de consulta y referencia al cual siempre volvía. Después de unos años, también me encuentro con otro, es la versión del maestro Juan. A él le pasaba que esta versión que él tenía le resultaba muy oscura y difícil de entender, y la que yo venía estudiando ya la tenía conocida hacía ya varios años, y sentía como que necesitaba un cambio, así que hicimos un intercambio de libros otra vez, y empecé a profundizar más en la versión del maestro Juan, que me pareció, a partir de ese momento, digamos, no necesité seguir buscando otras versiones del I Ching. Ahí, como dice el poema de Borges, para una versión del I Ching, ya el nombre lo dice mucho. Siempre yo buscaba traducciones, interpretaciones de distintos autores, y en muchos casos me encontré con versiones del texto realmente, para mí, por lo menos, carentes de todo sentido, vacías en significado, inútiles, les podría decir, y otras, por ejemplo, bastante útiles. Hoy en día, las dos que utilizo principalmente es la de Wilhelm y la del maestro Juan. Entonces, hace un poco menos de un año, una persona me contacta y me pregunta si yo podía dar clases, enseñar el I Ching, y me animé a ese desafío. En realidad yo nunca recibí una formación estricta, salvo hasta la pandemia, en el año 2021, con Matías Lambardi. Tomé una formación online como para ampliar mis conocimientos en el I Ching, y siempre fui más bien autodidacta. Y lo que me ha pasado es que cada vez que encuentro a un autor, a un maestro, a algún pensador, a alguien que habla del I Ching, siempre el conocimiento se amplía. Es decir, podría pensarlo como que me estoy encontrando con algo que es diferente a lo que yo ya conocía, y en ese caso como si entrara en conflicto, pero la otra perspectiva es pensar, bueno, vamos a ampliar otra perspectiva, ya que para mí la visión del I Ching con sus 64 hexagramas, que ya vamos a estudiar un poco cuál es su estructura y qué significan estas cosas, es como una suerte de prisma a través del cual puedo interpretar la realidad desde distintos ángulos. Entonces, siempre que trate de sumar otro punto de vista, puede llegar a ser constructivo, o a veces puede estar en choque con lo que yo ya conocía previamente. Yo les recomiendo que mantengan una
actitud lo más abierta posible para poder hacer de esto un camino, transitar este camino e ir ampliándolo. A diferencia de la serie de encuentros que empezó hace un año, es decir, primero hicimos unos encuentros de estudio, enseñamos los métodos de consulta y luego empezamos a ver los hexagramas, comparando las traducciones de Wilhelm y de Juan. Hice en este camino la traducción del texto completo de Alfred Juan, que estoy terminando de editar, pero que va a ser básicamente el material de estudio de esta serie de encuentros. Y recorrimos todos los hexagramas desde el principio hasta el final, lo cual fue una obra realmente interesante en el tránsito por lo menos mi propia relación con el I Ching, de empezar a entender de otra manera la estructura interna de los hexagramas y cómo están relacionados a través de la secuencia y a través de sus paridades y acoplamientos entre hexagramas. Entonces creo que de un año a esta parte ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de una relación no solo de consulta, sino también de entender realmente cómo es la estructura del I Ching, y la idea es poder transmitir a través de estos encuentros un poco de lo aprendido en este camino. Así que mi idea principalmente con esta presentación es primero tratar de presentarlo, ¿no?, en lo posible, en las palabras, ir construyendo nuestro entendimiento. En la clase de hoy solamente vamos a establecer algunos conceptos, definir qué es el I Ching específicamente, y después vamos a estar indagando un poco más sobre los distintos métodos de consulta que hay. También algunas sugerencias y algunas modificaciones que he desarrollado. Así que bueno, si en algún momento tienen, ya sea que vean esto en vivo o en diferido, alguna consulta o comentario, lo pueden ir dejando, se pueden ir comunicando. Vamos a tratar de hacer estos encuentros durante el mes de noviembre y diciembre del 2023, para que queden también a la posteridad. Los que estén haciendo aportes van a ir recibiendo el material, que es básicamente la versión de Maestro Juan traducida. Van a quedarse con una versión bastante completa, ya vamos a ver en qué consiste esto, así que van a tener material de consulta, además del material de clase, y la posibilidad también de practicar con los hexagramas y tratar de hacer una interpretación de los hexagramas que vayan obteniendo con los elementos que vamos a ir estudiando más adelante. Así que por ahora vamos a empezar con una presentación de qué es lo que es el I Ching, en palabras del maestro Juan, que está ahí en la imagen de arriba. Dice el maestro Juan: durante este gran tiempo de cambio, este libro está dedicado a aquellos que anhelan cambiar y están listos para cambiar hacia una vida significativa y exitosa de abundancia y felicidad. Siempre un mensaje positivo. El maestro Juan, vamos a ver que sus interpretaciones nos llevan a un I Ching que busca siempre enseñarnos y no tanto reprendernos, desde lo que es el concepto de esta comunicación con lo divino, ¿no? El concepto de adivinar es comunicarse con lo divino también adentro de uno. Y en palabras de Confucio, con esta frase él abre el texto de Li Ching. El maestro Juan dice: si se añadieran algunos años a mi vida, dedicaría 50 al estudio del libro del I, que es el libro del cambio. Entonces podría llegar a estar sin grandes faltas. Esto dijo Confucio a los 70 años. Vamos a ver que él fue uno de los grandes aportantes a la interpretación del I Ching, y gracias a sus comentarios al día de hoy sigue siendo una pieza de gran valor, y le dio la capacidad de que pudiera llegar a toda su escuela, no solamente Confucio, sino toda su escuela, de que llegue a ser todavía hoy en día una herramienta vigente para el autoconocimiento. Entonces, se dice que Confucio cambió a lo largo de su vida, llevaban los textos en rollos de bambú. No existía el papel todavía en esa época, estaba en desarrollo esa tecnología, pero se llevaban los textos en rollos de bambú que se ataban con tiras de cuero, era como la encuadernación. Se dice que Confucio a lo largo de sus viajes iba con su I Ching para todas partes,
y tuvo en más de una oportunidad, creo que hasta en 3 oportunidades, que cambiarle todas las encuadernaciones de tanto uso que le dio en su vida política. Bien, acá hay unas imágenes de cómo eran estos textos, estos libros en bambú. ¿Qué significa Qing? Y es cambio, y Qing se puede traducir también como clásico, podría ser el clásico de los cambios también, pero vamos a ver que tiene otra significación. Qing también es, el I Ching es un libro celestial, Tianshu, es decir, que se entiende como parecido a lo que hoy en día podríamos interpretar como, a veces se utiliza la palabra canalización o una inspiración, algo que fue creado por ese contacto con el plano, el mundo espiritual, podríamos pensarlo, desde su origen, por ejemplo, en los trigramas creados por Fuxi, que es una suerte de rey antiguo mitológico de China, y también sus posteriores creadores, como fueron el rey Wen y el duque de Zhou de la dinastía Zhou. Pasó que durante el cambio político del siglo pasado en China, en un momento llegó a ser prohibido por su creencia de que era solamente un libro de fórmulas supersticiosas, en el sentido de que se lo usaba con este fin, como se dice, oracular. Ya vamos a profundizar un poco más en qué significa que algo sea oracular y qué significa el acto de adivinación. No tanto en el sentido de predicción, sino de entendimiento del momento presente. Vamos a trabajar un poco con ese concepto, pero se utilizaba mucho como método de consulta, tanto por las clases altas como por la gente común, y en un momento estuvo prohibido y desterrado en China y no se permitía su lectura, entonces fue un poco clandestina su enseñanza, aunque después hubieron varias versiones que sobrevivieron en países eh, vecinos y siempre se pudo volver a restaurar el original. Eh, Según el I Ching, en palabras del maestro Juan, dice: cada país tiene su propio destino y cada persona su suerte, pero cada uno sigue siendo libre de tomar sus propias decisiones. Es decir, si ven como libro de consulta, podemos tratar de utilizarlo para entender mejor el momento presente y hacia dónde nos está llevando la tendencia actual de la dinámica de fuerzas de este momento presente. Siempre uno mantiene el libre albedrío, entonces no hay una idea de predeterminación absoluta. Bien, siempre está la posibilidad de a través de la libre determinación cambiar el rumbo o cambiar nuestro rol frente a un destino que a veces se interpreta como una fatalidad o como algo inevitable. Entonces, un poco también lo que nos dice es que cuando todos los acontecimientos llegan a su en el yin y yang, en esa representación simbólica del Tai Chi, el Tai Chi Tu, que es ese símbolo del yin y yang, es todos los extremos alternan a sus opuestos. Y a partir de este binarismo de yin y yang también vamos a ver que se van construyendo las diferentes componentes del I Ching, los trigramas y posteriormente los hexagramas van a llevar en su núcleo interno siempre este dinamismo del yin y yang, de la transición y el cambio de los elementos en sus opuestos. Entonces, así como hubo una larga oscuridad en el caso de la revolución cultural en China y todos los cambios que sufrió en su tierra natal, por así decirlo el libro, cuanto más y más oscuro se hace la noche, nos dice el maestro Juan, tanto más se acerca el amanecer. Entonces siempre alberga un poco un mensaje de esperanza a través de la dificultad. Este es un libro muy antiguo, como se ve ahí en la imagen, se utilizaban como método de consulta caparazones de tortuga. Vale aclarar que no solamente se utilizaban caparazones de tortuga para el registro, en la época en la que no había papel, por ejemplo, para el registro, se utilizaban otros huesos planos de animales que se consumían. Normalmente, incluso al día de hoy, en algunos lugares se consumen los animales como parte de la dieta posible, pero los caparazones se guardaban sobre todo por los huesos planos para hacer inscripciones que perduraran en el tiempo. Y había un método antiguo de consulta de I Ching que se utilizaba en la parte ventral del caparazón de una tortuga, se hacían agujeros
en determinadas partes y luego se utilizaba el fuego para generar una tensión y esa tensión generaba fisuras entre esos agujeros y de esa forma se obtenían las líneas enteras o las líneas partidas que después pasaban a conformar los hexagramas. Posteriormente este método dejó de utilizarse y se desarrolló, por ejemplo, el método de las varillas de Millenrama y después de una forma más reciente el método de las monedas. Pero en sí es un texto que es muy antiguo, probablemente uno de los textos más antiguos que hoy en día sigan siendo vigentes, y por esta misma antigüedad de que existía por lo menos 2000 años antes de Confucio, es un texto con a través de muy pocos caracteres. Piensen también ya en el hecho de los libros en bambú o en la inscripción en sintetizó caracteres que tenían formas similares, pero significados diferentes también según el contexto. Hay una condensación de sentido que hoy en día todavía sigue pasando con el idioma chino, que cada carácter tiene un gran número de significados y además, por ejemplo, existen homófonos también de caracteres que tengan el mismo sonido y por lo tanto se pueden reemplazar mutuamente, o también caracteres que tienen la misma forma pero se pronuncian distintos según su interpretación. Entonces es bastante complejo la interpretación basado solamente en el texto antiguo y esto da lugar a que la interpretación pueda ser siempre muy abierta. Bien, sobre todo porque la lengua china, también antigua, no tenía signos de puntuación, entonces la interpretación siempre estaba eh, supeditada a lo que el contexto estaba demandando. Por lo tanto, no está exento el hexagrama o la imagen, el pictograma que se obtenga del momento presente en el que, si lo traemos a la consulta hoy en día, uno está consultando el I Ching. Siempre la interpretación va a estar relacionada también con ese momento en el cual se está realizando la consulta, con esta idea también de sincronicidad que nos trae más recientemente Jung. Bien. Entonces, como los principales contribuyentes a la creación del I Ching está por un lado Fuxi, que es como un rey, incluso también eh, dios casi mitológico de la antigua China. Posteriormente, el rey Wen, el fundador de la dinastía Zhou, fue quien organizó, a partir de los 8 trigramas de Fuxi, organizó los 64 hexagramas, y luego el duque de Zhou, el hijo del rey Wen, escribe lo que son los comentarios a las líneas, a cada línea de cada hexagrama, que son 360 y pico líneas, tiene un comentario asociado también al el momento histórico y a la situación a la que hace referencia el hexagrama en su totalidad. Entonces, estos fueron la forma en la que se fue construyendo y posteriormente Confucio también aporta a través de sus comentarios lo que se llama el trabajo de las 10 alas, que alas significa como una ayuda también para la interpretación, le trae lo actualiza de alguna manera y lo hace que sea más fácil de interpretar. Pero siempre con este origen mitológico, en Fuxi también, y en el rey Wen y el duque de Zhou, que han sido de alguna manera santificados en China, por así decirlo. Es un texto sagrado en China y se entiende que, por lo menos en China, como uno de los textos más sagrados y venerados también, junto con otros textos sagrados que se respetan en China de distintas eh, tradiciones. Bien, entonces la idea es tratar de mantenerse, como es un texto sagrado, respetándolo al texto y tratar de mantenerse lo más fiel posible al original en la interpretación. Como les decía, Confucio y su escuela, la escuela confuciana, fueron quienes le dieron a través de sus comentarios vida al I Ching y pudieron hacer que sea un texto más entendible. Entonces, en general, lo que se busca es, a través de la lectura de este lenguaje, que es un lenguaje que no es lógico, es un lenguaje a través de las imágenes, como
como de la poesía, ¿no? No es como la prosa, sino es más bien alegórico, junto con los comentarios nos puedan dar ayudas para interpretar lo que está esa imagen queriendo representar en ese momento. También, un poco va a depender de los contenidos que tenga el consultante en su tesoro de símbolos, ¿no? Para hacer la interpretación de estas imágenes que van a ir surgiendo. Entonces, si bien originalmente en la antigüedad se utilizaba como un texto de adivinación, que significa esto de conectar con lo divino, tratar de obtener consejo o guía, también empezó a ser a través de los comentarios de Confucio como una gran recopilación de consejos, conformaron como un libro de sabiduría, lo que se dice un libro sapiencial, que hoy en día sigue teniendo valor. Entonces, el texto, cuando uno lo consulta, lo que logra es tener una información un punto de vista, una perspectiva para la interpretación del presente y a través de esa interpretación del momento presente poder intuir o dilucidar un potencial futuro. Entonces, en algunos casos específicos también es un texto que puede dar instrucciones sobre qué hacer o qué no hacer según estemos ante una situación auspiciosa o ante una situación en la cual es posible la desgracia. Entonces hay veces que el libro nos da como un hexagrama como auspicioso y hay veces que nos dice, bueno, no actuar. También como las distintas situaciones que uno pueda llegar a encontrar, y no se trata de aceptar ciegamente lo que dice el texto, sino tratar de traer esa lectura y aplicarla como una lente para interpretar la situación que uno esté pasando. Desde ya que uno no debería consultar el I Ching para situaciones que sean realmente sencillas y en los cuales uno ya sepa la respuesta o ya tenga una idea de cuál es el camino. El karma, como se conoce a veces, en el sentido de que cada acción que uno tome va a tener una consecuencia y esa consecuencia va a depender también, la misma acción va a depender sobre todo en el I Ching del momento en el cual esa acción se está realizando. Hay una dimensión que ver con si el momento es oportuno o no es oportuno. Bien, y la idea es que si uno está en el momento oportuno, con los potenciales adecuados, es decir, todo lo que es posible está en su estado germinal y uno puede tomar la acción en el momento oportuno, existe la posibilidad de lograr esta transformación interna, tratando de alcanzar una mayor armonía con el momento presente para un mejor futuro posible. Bien, es decir, poder adaptarnos a este mundo dinámico y de cambios, tomando las decisiones que nos lleven a transitarlo de la forma más armónica posible. Bien, hasta acá esta primera parte de presentación de qué es el texto en sí. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Pueden hacerlo ahí, tienen el micrófono o el chat también disponible. Y si no, los pueden ir dejando en cualquier momento. Va a estar ahí la posibilidad de que dejen sus comentarios. Avanzando un poco más, entonces, sí. Hola, ¿qué tal? Por ahí quería una aclaración sobre esto. Me pareció interesante esta idea de lo que decís. Como una primera respuesta de los hexagramas, es que si el momento es propicio o no, digamos, para lo que se está Sí, consultando. muchas veces uno se encuentra con situaciones auspiciosas o propicias para la acción y otras veces hay situaciones para las cuales lo mejor es la no acción.
Entonces, de eso se trata un poco, entender la dimensión temporal del I Ching. Si esta lectura que estoy haciendo me indica que tiene que ver con la dimensión temporal, si el tiempo es adecuado o no es adecuado para la acción que uno pretende realizar, para el proyecto que uno pretende realizar, por ejemplo, para el cambio, la transformación, etcétera. Hay momentos en los que los cambios son inevitables y uno simplemente tiene que ver cómo acompaña ese movimiento, esas transiciones, esas revoluciones que ocurren, pero también dentro de eso eh, hay situaciones más favorables según cómo estén ordenados los factores que participan de una situación, en las cuales actuar o emprender algo es más favorable, y hay otras en las que no. Un poco eso también nos ayuda el I Ching a pensar en esa dimensión, ¿no? Hay momentos en los cuales hay situaciones favorables que podemos aprovechar, y hay situaciones en las cuales es mejor no actuar y tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay peligros presentes. Bien, Perfecto, gracias. bueno, avanzando un poquito más, entonces, sobre la presentación del I Ching, cuando nos encontramos con el texto original, el I Ching original desarrollado por el Rei Wen lo que hizo fue armar los 64 hexagramas y escribir lo que sería la decisión, que es como el resumen de toda la situación. A veces también en Wilhelm aparece como el juicio. Es como un resumen de toda de la situación. Luego, em, el duque de Zhou lo que hace es escribir también los comentarios a cada una de las líneas, porque un hexagrama que se compone de 6 gramas, 6 líneas, eh, cada línea representa una etapa diferente del hexagrama como situación en total. Entonces, desde la inferior hasta la superior, cada línea va representando una etapa distinta dentro de una misma situación y lleva un comentario en particular. En el texto antiguo, entonces, como se ve ahí, por ejemplo, estos 5 caracteres muestran la decisión del hexagrama Qian, que es el primero, lo creativo, o también iniciar, que son comentarios de palabras auspiciosas, ¿no? Después vamos a ir más adelante a ver qué significa cada una de ellas, pero la idea es que es un breve resumen del significado. Y en cada línea hay correspondencias con situaciones históricas, a veces hay metáforas o parábolas de cada situación que pertenecen a las etapas de la situación en concreto. Entonces el hexagrama es una situación y cada línea es una etapa que se va transitando desde el inicio hasta el final. Después hay otras correspondencias, por ejemplo, cuando se hace correspondencia con los puestos jerárquicos, vamos a ver que la primera línea es la persona que todavía no tiene una posición jerárquica, como la persona común. La sexta línea, que es la última, es como el sabio, el que ya ha salido de la situación. O sea, la primera siempre está entrando y la sexta está saliendo, y las líneas del medio tienen referencia a, por ejemplo, el rey, que es el quinto lugar, el ministro, que es el cuarto lugar, el general, que es el segundo lugar, el funcionario en el tercer lugar. Entonces, cada línea, por tener una situación de responsabilidad mayor, de jerarquía mayor, también tiene más o menos nivel de dificultad. Bien, pero en total, el libro en sí es bastante reducido en su condensación de significado. Esto que se muestra acá en pantalla son, por ejemplo, para el primer hexagrama, que es el más extenso, está el comentario en la decisión, el juicio a la imagen y los comentarios a las líneas, y en cada una de estas, después, gracias a los comentarios de Confucio, se puede profundizar el significado de qué quiere decir cada situación, pero necesitamos sí o sí la ayuda de alguien que nos ayude a interpretar esto. Después, en otra clase vamos a ver una página donde pueden consultar estos textos originales y tratar de hacer sus propias interpretaciones. Entonces, un poco también la filosofía del I Ching lo que nos dice es que, como se basa en la observación también de la naturaleza, de hecho comienza con el cielo y la tierra, o lo creativo y lo receptivo, o iniciar y responder, también como trigramas principales, y a partir de ahí empieza a desarrollarse todos los hexagramas. Nos habla de cómo las leyes que uno observa en el cosmos, o el macrocosmos, en el exterior, en la naturaleza,
nos van a servir para regular o entender también las leyes que operan en el plano humano. Bien, entonces es como esta idea, a través de la observación de la naturaleza, de los principios que rigen la naturaleza, poder entender mejor el plano de la humanidad, y todo va a estar permeado por el concepto del cambio permanente también. Entonces, un poco la idea de entender el I Ching es saber que estamos tratando de utilizar esta interpretación de las leyes naturales para llevarlo al plano humano y que nos tengan un valor eh, actual, en el sentido de ayudarnos a entender mejor una situación también entre lo que está sucediendo y las leyes que rigen estos cambios. Ninguna situación es estática o permanente. Bien. Un poco más hablando sobre el principio que rige el I Ching, el Tao del I. El Tao significa, a veces también se interpreta como el camino o la manera o la vía, pero también se puede interpretar como la verdad de algo. El Tao de algo, cuando uno dice el Tao de algo, referido a la cultura china, es como la esencia o la naturaleza, la ley de algo, la ley del I, la ley del cambio, ¿no? ¿Cuál es esta ley, que es el tema principal del I Ching? Nos dice que todo está en un proceso de cambio continuo, subiendo y bajando en un avance evolutivo y progresivo. Bien, esto va a ser la ley principal que va a estar rigiendo a lo largo de todos los hexagramas del I Ching, y si bien no está expresado de manera explícita, se va revelando de alguna manera entre las líneas, entre la sucesión, la estructura y la secuencia de los distintos hexagramas. A veces podemos obtener en algunos textos algunas imágenes que colocan, por ejemplo, a todos los hexagramas, como esta que se ve en pantalla, asociados, por ejemplo, con los ciclos solares, con los ciclos lunares, y de esta manera podemos entender que también son una representación de la naturaleza cíclica del cambio, y como esto así ocurre en lo externo, también nos va a afectar en lo interno. Bien, volviendo a esta idea de todas las situaciones que llegan a su extremo, se alternan siempre a sus opuestos. Entonces nos ayuda un poco también a aceptar el cambio necesario para prepararse para la transformación. La transformación es inevitable. Lo que nos ayuda, el entender este cambio, es ajustar los esfuerzos necesarios según el tiempo y la situación particular que uno esté viviendo. Bien, entonces, en tiempos favorables, como lo decíamos hace un rato, no hay que descuidar el potencial desfavorable. Siempre está el riesgo de no, no hacer las cosas de la forma adecuada y dejar pasar una situación favorable. Y también en tiempos desfavorables, en tiempos que no son auspiciosos, no actuar ciegamente en circunstancias adversas, ni tampoco deprimirse ni desesperarse, porque por más desfavorable que sea una situación, siempre también hay un potencial para transformar eso en algo positivo. Bien, esta comprensión viene un poco también a través de la estructura. La estructura es cómo están ordenados los hexagramas y qué significa este orden, esta secuencia, tanto en la secuencia lineal desde el primero hasta el último, como en la estructura que tiene el I Ching. Bien, entonces, originalmente en la antigüedad se conocía como el cambio de los Zhou, ¿no? Sería el I Zhou, o el Zhou I, mejor dicho, porque era el libro del cambio de la dinastía Zhou. Luego de que los comentarios de Confucio ampliaran el texto, se transformó en un texto sagrado y pasó a ser el I Ching conocido, pero anteriormente era el I Zhou. Pero también las otras dinastías, por ejemplo, en la dinastía Xiang había otra versión del libro del cambio, que era el Shang Yi, o el de la dinastía anterior, también dinastía Xia, también tenían su propia versión del libro del cambio. Entonces se sabe que existían estas versiones anteriores, aunque no han llegado de forma completa a la actualidad. El que sí ha llegado de forma completa a la actualidad era el cambio de los Zhou, ¿no? El Zhou Yi.
que es el que estudiamos actualmente. Se atribuye su creación, como ya les he dicho, a Fuxi, que es este rey mitológico, como de origen divino, que crea los trigramas. Luego el rey Wen ordena los 64 hexagramas y escribe también las decisiones, los comentarios, los juicios, y el duque de Zhou también hace su aporte, y Confucio finalmente, a través de sus comentarios y la escuela confuciana, logran darle la forma que tiene hoy en día. Bien, pero a través de este conocimiento acumulado a lo largo de los siglos de la dinastía Zhou, tuvo 8 siglos de vigencia, y después, desde su creación hasta los comentarios de Confucio, que lo fueron sosteniendo también en el tiempo, pasó a llegar a ser lo que es el I Ching hoy en día. Y tenemos que entender, cuando estemos leyendo entonces las distintas partes de cada consulta, de cada hexagrama, que cada parte viene de una contribución de alguien diferente. O sea, tenemos que saber de quién vienen los trigramas, ya se los dije, de Fuxi, de quién viene el comentario, de quién viene el juicio, y de quién vienen los comentarios a las líneas Yao. Es una construcción colectiva a través de las generaciones. Bien, esto, lo que nos llega hoy en día como el I Ching, sigue siendo un libro antiguo para nuestros estándares. Es algo que es realmente difícil de entender sin la ayuda de los comentarios de Confucio. Si bien uno puede tener su propia interpretación y familiarizarse con los hexagramas y con los trigramas y con los elementos y qué representa cada uno de ellos, después se dice que los estudiantes avanzados a lo mejor no necesitan ir a la lectura del texto para obtener información de la lectura, ya solamente con la interpretación de los trigramas uno tiene información. Para empezar, para cualquier persona que empiece a estudiar el I Ching, es necesario leer el texto con la ayuda de los comentarios de Confucio, que nos van a ir dando más información, y posteriormente, una vez que uno ya tiene desarrollado su propia interpretación, puede de alguna manera prescindir de la lectura del texto como algo más avanzado. Pero para nosotros, si nos consideramos principiantes, vamos a utilizar esta presentación. Respecto de la secuencia es muy importante entender la secuencia. Si bien uno puede, por ejemplo, yo durante años solamente leía hexagramas obtenidos con este método de consulta de I Ching, que es con muchos procesos aleatorios, por así decirlo, para que sea una lectura al azar. Pero más allá de que uno pueda ir teniendo consultas con métodos aleatorios, hay una secuencia, es decir, yo puedo tomar el libro desde el principio hasta el final y estudiarlo como cada situación me va presentando una sabiduría diferente, por así decirlo, y están ordenados de a pares también. Los hexagramas tienen siempre su hexagrama invertido o su hexagrama opuesto, y están presentados de a pares y distribuidos de esa manera. También lo que nos dice un poco es que todas las situaciones siempre tienen su opuesto, así como está lo creativo y lo receptivo, o iniciar y responder, el agua y el fuego, la luz y la oscuridad, etcétera. Cada situación siempre puede alternar a su opuesto, y esto está plasmado en toda la secuencia de los hexagramas. ¿Ya? Es decir, cada hexagrama tiene una relación con el hexagrama anterior, el que le precede en la secuencia, desde el 1 hasta el 64, y eh, el que viene después. Bien, porque en sí la totalidad de los hexagramas van a conformar un gran ciclo de cambio perpetuo y permanente. Entonces, de la misma manera que ese ciclo se refleja en lo micro, en cada hexagrama en sí, en la totalidad también vuelven a formar una rueda que, una vez que termina, vuelve a empezar. Entonces, nunca tenemos que tomar ninguna lectura de hexagrama de forma aislada de la secuencia. Tenemos que saber en qué lugar de la secuencia está, y también cuál es el contexto relacionado. Así, el contexto de un hexagrama es su secuencia, que el que viene antes y el que viene después. También va a estar, más adelante vamos a ver que existe las líneas de cambio, lo transforman en un tendencial que puede mutar a otro hexagrama, y así también nos va dando una idea todavía más dinámica del cambio. Bien, pero hay una estructura, hay una lógica en la secuencia que es muy importante entenderla. Entonces, siempre que tengamos un hexagrama, podemos también consultar cuál es el anterior, cuál es el siguiente.
También a través de el nombre del hexagrama es un resumen del significado. Por ejemplo, en el hexagrama número 3, que viene después de lo creativo y lo receptivo, o el iniciar y responder, el número 3 es, según el maestro Juan, lo traduce como comienzo, es decir, después de que están dispuestas las fuerzas del cielo y la tierra, como se dice Confucio, después de que el cielo y la tierra llegaron a existir, se produjeron miríadas de cosas. Esto también está un poco en el Tao Te Ching, que dice que del 1 vino el 2, del 2 el 3, y del 3 las miríadas de cosas, es decir, toda la existencia vino a partir de este gran inicio, que llenan el espacio entre el cielo y la tierra. No hay en esta connotación un mensaje necesariamente negativo, si bien algunos autores, como Wilhelm, hablan de la dificultad del comienzo, por ejemplo, solamente existe el comienzo y se entiende que en esa idea de inicio o de comienzo va a haber una dificultad, como en la imagen que nos transmite el pictograma, por ejemplo, para el pictograma antiguo. En este caso acá estamos viendo lo que serían los pictogramas de Qin Wen, que son los grabados en bronce, en calderos de bronce de la dinastía Zhou. Era una representación de una imagen con ese método, que era fundido en bronce, que muestra un brote saliendo de la tierra, ¿no? Para iniciar el brote, desde la línea horizontal, por ejemplo, representa la tierra. Esto que sale arriba es lo que alcanza a emerger por arriba de la tierra, y todo lo que hay debajo es la raíz. Entonces ya en la imagen, por ejemplo, de ese comienzo nos está transmitiendo un montón de significado. Nos está transmitiendo el esfuerzo que tiene que hacer la semilla para iniciar de crecer de abajo hacia arriba. Esto está relacionado con otro hexagrama que se llama crecer hacia arriba, pero en este caso, en el comienzo primero, lo que más se desarrolla es todo lo que hay debajo. Las raíces va a ser todo lo que le va a dar la fuerza para lo que va a ir por encima de la tierra. Entonces ahí tenemos en el nombre una condensación de significado, y también en la imagen del pictograma, ¿no? Los ideogramas chinos también nos ayudan a entender el nombre, casi siempre van a ser imágenes. Así como vimos que estaban los caracteres oraculares escritos en hueso, esos son los Yagu Wen, que son escritos en huesos. Estaban estos escritos en calderos de la dinastía Zhou, es decir, calderos que se utilizaban en ceremonias rituales, y son los que utiliza el maestro Juan en su texto. Por eso es otro de los valores que para mí tiene la versión del maestro Juan, por encima de otras versiones que utilizan quizá caracteres más del chino simplificado, o a veces el chino tradicional. Esto es todavía más antiguo porque son de la época en la cual el I Ching estaba en desarrollo, es decir, se utilizaban en la dinastía Zhou como inscripciones en los calderos de bronce, y llevaban todo este significado, eran una condensación también de significado que nos puede ayudar a través de la imagen, a través de lo simbólico, a ayudar a extraer o a profundizar más en el significado que tienen estos pictogramas, porque es una lengua que actúa no tanto desde lo lógico, sino desde lo analógico. A través de analogía, a través de metáforas y comparaciones, va transmitiendo el significado con estos ideogramas o pictogramas también, ¿no? Como les decía, era el pequeño brote saliendo de la tierra que necesita primero desarrollar una gran raíz antes de poder emerger un poco hacia arriba, ¿bien? Dando la idea del el nacimiento de miríadas de seres, el nacimiento de toda la creación que viene después de la unión del cielo y la tierra. También dentro de la interpretación de cada hexagrama está el contexto histórico al que hace referencia cada hexagrama, particularmente hablando de la historia de la dinastía Zhou, y un tema central que aparece en todo el I Ching es el cambio de dinastía, cuando se derroca a la dinastía Shang, se derroca al tirano de Shang y se instala la dinastía Zhou. Este trabajo lo hace el rey Wen al principio, prepara las bases para hacerlo, y luego su descendencia son los que finalmente terminan derrocando al tirano de Shang, pero se dice que el rey Wen también crea los hexagramas y los comentarios durante los años de encierro en el que estuvo preso en la corte del tirano de Shang. Entonces hay una relación muy fuerte con el contexto histórico y los hechos que fueron ocurriendo, y a ese contexto histórico hace referencia también
los comentarios de las líneas. Entonces, cuando aparecen imágenes difíciles de interpretar, tenemos que saber que hacen referencia a situaciones específicas, particulares, que ocurrieron en un periodo histórico en concreto. Entonces, ese trasfondo histórico va a estar presente en los hexagramas y podemos también utilizarlo para entender cuál es la aplicación concreta en el caso de un hexagrama en particular, cómo es que se aplicó en una situación específica o cómo se utiliza para interpretar una situación específica del hexagrama que estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, sería como la enseñanza que hay tomando en cuenta la historia de la dinastía Zhou. Bien. Bueno, entonces esto forma parte también de los hexagramas, el trasfondo histórico está implícito también, y de alguna manera le dan un contacto con la realidad, no es solamente algo que ocurrió a través de la meditación abstracta que tuvo el rey Wen durante su encierro en el estudio de los hexagramas, sino que tiene un contacto con la realidad bastante concreto. Por ejemplo, a modo de ejemplo nos menciona el maestro Juan, como les habíamos hablado recién del hexagrama comienzo, indica el inicio o las dificultades que pueden haber al comienzo, todo el esfuerzo que uno necesita, que tiene que ver con el nacimiento, por ejemplo, en este caso el nacimiento de la dinastía Zhou, y el cuarto hexagrama, después del comienzo, la infancia, donde todavía está en la infancia el pueblo de Zhou, que está recientemente, digamos, creado ese reino y necesita ser educado, por así decirlo, a través de una correcta guía. Eso al principio del I Ching están estos hexagramas. Hacia el final, por ejemplo, termina el hexagrama 63 y 64. En el hexagrama 63 nos muestra una situación de lo ya realizado, cuando todas las cosas alcanzan su lugar correcto, que es el agua debajo del fuego. Tiene otras interpretaciones también en la práctica del Qigong, este hexagrama en particular, relativo a los elementos y en la medicina china, pero ya realizado habla de cuando las cosas llegan a su fin y todo está en orden, y sin embargo ese no es el final del I Ching. El final del I Ching es aún no realizado, es decir, todo ciclo siempre que termina nos lleva al comienzo de un nuevo ciclo. Entonces, en la referencia histórica, por ejemplo, que hace el rey Wen, es lo ya realizado era en este caso la dinastía Shang, la dinastía anterior, y lo aún no realizado era el ciclo que iba por venir, era el ciclo de la dinastía Zhou. También está implícito de alguna manera en los comentarios de las líneas de estos hexagramas del trasfondo histórico. ¿Qué más vamos a tener? Cuando estemos interpretando un hexagrama o leyendo en el hexagrama, vamos a encontrarnos con algo que se llama a veces el juicio o la decisión también, que tiene que ver con el uso antiguo que se le daba como manual de adivinación, es decir, nos daba una idea de situación favorable o situación desfavorable, situación digamos, con advertencia o buena fortuna. Y estos comentarios siempre eran decisivos. Habían palabras claves que nos hablaban de un hexagrama auspicioso, aunque todavía guardaba uno la necesidad de tener cuidado frente a posibles errores y situaciones que eran a las claras totalmente desfavorables. Entonces, tanto en el juicio como en cada una de las líneas, por eso es importante hacer lecturas de Li Ching que nos arrojen una línea de cambio, ¿no? Hay métodos, por ejemplo, que son más modernos, son como desarrollos, quiero ver si les puedo mostrar alguno, que es, por ejemplo, obteniendo una carta. Hay juegos de cartas de Li Ching que tienen los 64 hexagramas, pero no siempre tienen un método específico para obtener una línea de cambio. Entonces uno puede obtener como método aleatorio también, obtener una carta cualquiera, leer la interpretación del hexagrama, pero si yo no soy consciente de cuál es la línea de cambio específica que se obtiene, me voy a estar perdiendo información muy importante, porque la línea de cambio me dice de alguna manera la situación en la que se encuentra el consultante. También existe la posibilidad, eso ya lo vamos a estudiar en otros encuentros, de que aparezca o bien ninguna línea de cambio, que son hexagramas estáticos, o también que aparezca más de una línea de cambio. Hay que ver cómo se resuelve esa situación. Pero sí es importante entender que cada línea
hace referencia a la situación en particular dentro de, el hexagrama. Entonces no hay que perder de vista, se dice el bosque, por mirar el árbol, no hay que perder de vista el hexagrama por mirar la línea, pero es importante entender cuál es la relación también entre la línea de cambio y el hexagrama como un todo. También vamos a estar estudiando, esto ya es materia para otro encuentro, las formas de consulta. Algunas son muy, muy fáciles, como el método de las monedas, otros son más aparentemente complejos, como el método de las varidas. También hay formas de consulta que presenta el maestro Juan, que son un poco más dinámicas. Por ejemplo, hay un método simplificado de varidas que vamos a estar estudiando también, y otros métodos que podemos desarrollar, que nos presenta el maestro Juan, que pueden hacer que sea más fácil obtener. Hoy en día, eh, a través de páginas en internet, por ejemplo, o una app en el celular, uno puede obtener un hexagrama rápidamente, eh, y a veces algunas personas que son más clásicas piensan que eso le quita un poco el significado de hacer una consulta, entrar a un estado de conexión con lo divino, que eso es adivinar, ¿no? Con esa dimensión espiritual de uno, antes de ir a buscar la sabiduría, no estar consultando hexagramas, digamos, sin esa preparación previa. Por eso el método de las varillas tiene su tiempo, lleva más o menos entre 20 minutos y media hora si uno lo hace con varillas, obtener un hexagrama. La idea es que veamos distintos métodos de consulta y después cada persona que se encuentre con el que les resulte más cómodo. Después, cuando veamos el método de las varillas, yo tengo ahí por ahí un video de demostración. Se puede hacer la matemática del método de las varillas, la podemos estudiar para programarlo, a quienes les guste hacerlo. Después les voy a mostrar una planilla que hace esos cálculos, y si no, manualmente también se puede realizar. Bien, pero el método de consulta también un poco nos condiciona frente a cómo vamos a obtener el hexagrama. Bien, siempre es importante porque hay métodos de consulta, como les decía, que pueden o no darnos una línea móvil y solo hexagramas estáticos, o darnos más de una línea o darnos solo una, y siempre solo una. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Tenemos que ser conscientes de esto siempre que vayamos a hacer una consulta al I Ching. El método de las tres monedas es uno de los más utilizados. De hecho, muchos libros son los que ya vienen con las moneditas incluidas para que hagamos nuestra consulta, pero no es el único. Si bien es bastante sencillo, lo vamos a estudiar. La idea es que vamos a obtener líneas yin y líneas yang, o líneas enteras y líneas partidas, que eso van a conformar los distintos trigramas y hexagramas, y las líneas pueden a su vez ser mutables o no, o sea, una línea que cambia o una línea fija. Y siempre cada línea mutable nos habla del estado actual de una determinada circunstancia. Entonces tenemos que saber qué hacer cuando aparece más de una línea de cambio, y ya vamos a estudiar distintos métodos de consulta en el próximo encuentro. Vamos a empezar a ver eso. Esto es por ahora solamente una presentación. Entonces, para entender la situación como un todo, tenemos todos estos elementos. Tenemos el hexagrama que obtenemos, la decisión del rey Wen, el comentario de Confucio sobre la decisión también. Confucio agrega comentarios a las imágenes y a los juicios también. Las líneas de cambio también. Y con la idea de que a través de estos distintos elementos podamos ir teniendo más información. A veces puede ser suficiente, como dice Confucio, con solo contemplar la decisión del hexagrama y ya me da la información que estoy necesitando. Hay veces que voy a obtener lecturas en hexagramas que no nos van a gustar. Sabemos lo que nos dice y ya es suficiente con eso. Y a veces que no nos queda un mensaje claro y tenemos que indagar un poco más, y ahí es donde la interpretación de cada una de las líneas y el conjunto nos va a dar una información como más completa. Bien, entonces tenemos que ir sumando elementos. Si solamente con el hexagrama uno ya tiene la respuesta que buscaba, no hace falta ir a buscar más, pero siempre se puede ir profundizando más. Entonces, para las personas que que tienen necesidad de más información, hay muchos métodos de obtener más información de un hexagrama, como esto que les decía: observar la secuencia, ver cuál es el hexagrama invertido, el mutuo, el opuesto. Son distintos hexagramas que rodean a la situación o que están presentes a veces de forma implícita, oculta en la situación, y puedo obtener más información
de esta situación. Esto me sirve, por ejemplo, si yo no quiero necesariamente hacer otra consulta, sino profundizar en una misma consulta que todavía me genera inquietud, poder indagar más información a través de estos distintos elementos. Bien, siempre tratando de ver tanto la totalidad como la situación particular en la cual uno está participando en esa totalidad. Bien, de esa manera voy a tener información sobre la situación presente y sobre el potencial futuro. De alguna manera podemos pensar que todos los posibles futuros están contenidos dentro de la situación presente, pero lo que va a ser determinante va a ser siempre la propia acción, las propias decisiones que uno tome van a determinado camino en este viaje espiritual que estamos haciendo, en este viaje evolutivo, y podemos elegir o bien actuar de forma inconsciente y evolucionar. Eh, bueno, como idea que tengan de lo que vamos a estar viendo en los siguientes encuentros. Vamos a ver también cómo obtener información adicional de cada hexagrama, eso ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de la obtención de los hexagramas. Y lo principal que quería transmitirles es esto, que el I Ching en sí va a ser un texto de sabiduría que nos va a hablar con imágenes, no necesariamente con palabras, va a utilizar símbolos, ¿no? Como lo era la lengua china, que utiliza los pictogramas, y que nuestra forma de pensar, cuando estemos conectando con el I Ching, no, va a salir un poco de la lógica del razonamiento y va a apelar a este contenido simbólico que queremos proyectar de nuestros propios símbolos como método proyectivo en el I Ching cuando estamos consultando un hexagrama. Entonces, como potencial tiene un enorme potencial el método de consulta para ayudarnos al autoconocimiento y sobre todo en situaciones en las cuales a veces estamos con la necesidad de orientación, la necesidad de consejo y no disponemos a quién recurrir. Bueno, siempre el I Ching nos puede acompañar y ser nuestro sabio consejero si sabemos cómo consultarlo. Bien, no sé si tiene alguna pregunta o comentario para hacer antes de cerrar esta primera transmisión. Siempre Sí, sepan buenos que días. no importa. Sí, decime. Sí, bueno, pues gracias por la información. Primero que nada, buenos días. Pues digamos que yo pues tengo una tradición cristiana de hace muchos años y pues ya llevo un tiempo con el I Ching, pero digamos que últimamente, bueno, y siempre me tengo problemas con esa cuestión de, pues, de la religión, ¿no? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo siempre han denotado pues la adivinación como algo negativo en su tradición, ¿no? Pero pues bueno, eh, digamos que respecto a eso, yo quería saber respecto a algo más metafísico, digamos, tengo entendido que el I Ching lo responden los antepasados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si, o sea, lo que no entiendo es si uno está consultando a qué entidad o a qué cosas está preguntándole el I Ching, porque pues supongo que son espíritus que uno de alguna manera le responden. Entonces no sé si eso se sepa o digamos si hay que tener un linaje con, digamos, ser iniciado bueno, en la tradición china, alguna cuestión así para tener el acceso a estas respuestas de una manera, pues, de la mejor manera. Entonces, no sé si tú me puedes aclarar algo de esa cuestión. Bien, está bueno el comentario. Lo primero que se me viene en mente decirte es, por ejemplo, el maestro Juan, de la versión que vamos a estar trabajando, él era docente en un instituto cristiano en China. De hecho, fue perseguido por eso y encarcelado. Y él tenía una fe cristiana y la fe
cristiana de él nunca estuvo en conflicto con la sabiduría del I Ching. De hecho, hay como un respeto por los textos sagrados. Lo que tenemos que definir es, cuando hablamos de adivinación, en el concepto de conectar con lo divino está adentro de uno, es conectar con una dimensión espiritual. Cada persona tiene un sistema de creencias distinto, ya sea si puede ser de una crianza más cristiana o según el lugar en el que uno crezca. Por ejemplo, yo también soy de una formación más cristiana en mis orígenes, pero después eso fue evolucionando. Ahora, cuando hablamos de la dimensión espiritual, para cada uno va a ser distinto. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo por dimensión espiritual? ¿Cómo me conecto yo con lo divino? Va a ser diferente según el sistema de creencias de cada persona. Lo que me da el I Ching es un prisma. Yo lo llamo así porque me parece que lo podemos visualizar como un objeto, ¿no? Como un diamante que tiene muchas facetas, y a través de esas facetas poder hacer pasar esa luz del conocimiento, de la sabiduría, de la inspiración, y que se proyecte en una situación en particular. He escuchado a algunas personas hablar del I Ching como que han sido iniciadas en un sistema. Probablemente haya algo de eso también. Yo creo que a nivel linaje, uno es portador del linaje de todo lo que ha recibido como aprendizaje, y al mismo tiempo lo que realmente se practica, porque uno puede tener linajes distintos pero no practicar ninguno, entonces no es un linaje verdadero. Es decir, yo puedo ir por el mundo buscando iniciaciones en linaje y no practicar ninguna, eso no me hace portador del linaje. El linaje es con lo que yo realmente me conecto, y a través de los maestros que nos van enseñando, conectamos con una línea de conocimiento que va al maestro de ese maestro, y así sucesivamente, y eso nos conecta, ese linaje nos conecta con nuestros antepasados, no en el plano necesariamente sanguíneo, familiar, sino todos los que vinieron antes que yo. Esa es una interpretación personal que puedo hacer. ¿En qué sentido estamos conectando con nuestros antepasados? Bueno, a través de el conocimiento que nos llega de algo que tiene miles de años. Bien, viene de los padres de la humanidad presente, viene de esa historia previa. En algunas formas de pensamiento, esto ya va mucho en cómo funciona cada sistema de creencias. Hay sistemas de creencias que son como muy personalistas, y atribuyen entidades como personalidades, como antropomorfizar un poco, darle forma humana, por ejemplo, a cada trigrama. Yo creo que eso puede valer o no. Por ejemplo, cuando yo aprendí, había un maestro que decía, bueno, que cada trigrama era como un maestro, y entonces tenía como una personalidad, o como si fuera una entidad en sí mismo. Yo creo que podemos nosotros proyectar los atributos humanos, como se hacía en la antigüedad, a la naturaleza, y pensar que el trueno tiene una característica, la montaña, el lago, el cielo, la tierra, etcétera, todos los elementos del I Ching, darles una característica y eso asociarlos como si fuera una personalidad. A mí me parece que conviene trabajar en un plano más abstracto, de no tratar de darle atributos humanos a los elementos de la naturaleza, y sí entender que somos seres humanos interpretando la naturaleza desde nuestra condición humana. Eso va a ser un poco inevitable, proyectar un poco de lo humano en nuestra propia interpretación. Pero yo creo que lo que estamos haciendo es conectar un poco con el linaje, con la sabiduría de los ancestros que nos llega a través de este texto, y no necesariamente como un acto de espiritismo, por así decirlo. Eso va a depender del sistema de creencias de cada persona. Hay sistemas de creencias que dicen que uno nace y tiene un alma, y además tiene como una suerte de guía espiritual o ángel de la guarda, para la tradición más cristiana, por ejemplo. Eso va a depender del sistema de creencias de cada uno, pero sí podemos pensar que hay una dimensión espiritual en la cual, o bien según nuestro sistema de creencias, estamos solos o acompañados, pero sí seguros vamos a tener la ayuda de la sabiduría de los maestros que dejaron plasmado a través de estos textos sus enseñanzas para el beneficio de las generaciones posteriores. Esa es una lectura que yo puedo hacer hoy. Ya depende cada uno cómo lo trae a su propio sistema de creencias, cómo lo interpreta, pero en sí te puedo decir que no debería haber conflicto entre el uso del I Ching y cualquier otro sistema de creencias. Esto pasa mucho con todas las culturas. En China, por ejemplo,
la filosofía budista en sí, las enseñanzas de Buda, no toda la religión budista, sino las enseñanzas del Buda, no entran en conflicto con las creencias que tenga uno, sea de crianza cristiana o china, ¿no? Lo mismo pasa también con las enseñanzas de Lao Tse. La sabiduría de Lao Tse, bien, no entra en conflicto con el sistema de creencias. Es decir, si vamos al origen de las enseñanzas de Lao Tse, de Buda o de Jesús, por ejemplo, eso se aplica a la dimensión espiritual de cada uno. Después, lo que se construye alrededor de eso, las religiones tienen falencias porque son instituciones humanas que pueden llegar a tener un sesgo y a lo mejor no poder convivir con otro sistema de creencias porque no llegan a un acuerdo, pero se trata de la relación de cada uno con el espíritu. Es como algo que va más allá de la cultura en la que uno nace. No sé si te sirve la respuesta. Por ahí te espanta más, por ahí te sirve. No, no, sí, sí, me dejas más tranquilo y buena respuesta. Sí. Sí, igual Wilhelm también era cristiano, ¿no? Y él se metió en toda la cuestión del I Ching Sí, y pues sí, ¿no? Sí, sí, Wilhelm era Ujú. misionero jesuita, creo, y él ve el valor que tiene esta Sí, sabiduría y la trae a Occidente porque más allá de nuestro sistema de creencias hay una sabiduría que igual podemos utilizar. sí, sí, no, es verdad. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, gracias. Bueno, no sé si hay por ahí otro comentario o pregunta. Si no, si están viendo esto en diferido, pueden hacerlo después. Y a los que estén haciendo el aporte, entonces les voy a mandar el material de clase y los primeros 8 trigramas también. Mi idea es hacer 8 encuentros con la idea de también transmitir un poco toda esta información y que les vaya quedando también un manual de I Ching que ustedes puedan consultar a través de cada uno de los encuentros. O sea que hacia el final van a tener los que estén haciendo aportes toda la información disponible para hacer su propio camino. A mí personalmente me da mucha satisfacción, ya que en estos últimos 20 años o más incluso, he transitado con el I Ching, con distintas versiones, y yo creo que para lo que me quede para adelante, puedo contar con la versión del maestro Juan, que para mí es hasta el momento la mejor que he encontrado, ahora en español. Bien, no sé si había un comentario por ahí. Y bueno, gracias a todos por estar presentes.